respecto a la predicción, que son estas curvas que ustedes conocen, que han elaborado unos grupos académicos de matemáticos que coordina la directora general del CONACYT, el CONACYT, y que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente el Instituto de Matemáticas y el Centro de Investigación en Matemáticas, que está en la sede de Guanajuato. Entonces, vean ustedes la curva. Vuelvo a explicar para retomar siempre el significado de estas curvas. El significado de estas curvas es la predicción de lo que podría ocurrir ya con el escenario de las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia y lo que ocurriría en cada una de las fechas del curso de la epidemia. Tiene 3 curvas que se pueden ver, 2 en líneas punteadas y en medio una en línea sólida. ¿Qué quiere decir esto? Es una predicción que se reconoce por probabilidades de ocurrencia de casos. Si tomamos la línea punteada que está hasta abajo y aquí hiciéramos, por ejemplo, un corte en cualquier punto de la curva, esto querría decir que hay un 10% de probabilidad de que los casos registrados en la fecha correspondiente alcanzaran esa cantidad. Con la línea sólida de en medio quiere decir que hay una probabilidad de que los casos registrados alcancen ese tamaño de acuerdo a la fecha correspondiente, y la línea punteada de hasta arriba es la probabilidad de 90% de que los casos pudieran llegar hasta ese punto o menos. Esa es la manera de interpretar estas curvas. Es un pronóstico semejante a como se usan otros pronósticos en distintas actividades de interés público. La economía, el clima, el comportamiento humano, múltiples actividades de interés público se evalúan anticipadamente utilizando este tipo de pronósticos. Con ello también tenemos el punto máximo que llamamos ACME o punto alto de la curva, el punto máximo, y encontramos que para el 8 de mayo fue la predicción, este es para la Ciudad de México, el Valle de México concretamente, que incluye la ciudad y los municipios conurbados del Valle de México en el Estado de México, que conjuntamente se identifican como una sola zona de transmisión, una sola epidemia, localmente se comporta como una sola epidemia. Y para esta zona se ha hecho el pronóstico de que el 8 de mayo ocurriría el punto máximo de la curva. Posterior a él empezaríamos a tener un descenso progresivo. Finalmente, lo que vemos en las líneas, en las columnas de color salmón, de color rosado, son los casos confirmados que se han documentado con la vigilancia epidemiológica a través del sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad respiratoria. Y ahí se ve la correspondencia de la predicción y tenemos, no perder de vista esto siempre al final de las curvas epidémicas hay un fenómeno de retraso en la notificación. Esto ocurre aquí, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Suecia, en todas partes del mundo, y es convencional en la vigilancia epidemiológica no considerar informativo los últimos 5 a 7 días. No se consideran informativos, se documentan, obviamente, se ponen a conocimiento público, pero para fines de la interpretación siempre preferimos esperar a que las curvas se vayan desplazando conforme se presentan más casos para dar una interpretación, porque de otra manera siempre tendríamos la impresión de que ha llegado el momento de declive de las curvas. Esto nos lo oirán decir ahora con COVID, me lo han oído decir con la influenza, y cuando lleguemos al dengue, que por cierto estamos muy próximos a empezar la temporada de dengue, verán que pasa exactamente lo mismo con las curvas epidémicas. En fin, ahí están. Lo que está resaltado es la fecha actual, lunes 11 de mayo. Vamos a ver otras regiones del país, misma interpretación, ya no entro en tantos detalles. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva lo que hay de proyección para el Valle de México, es la misma región, pero ahora vamos a mostrar considerando también los casos sospechosos. Hemos hablado muchas veces de que los casos sospechosos son personas que se les reconoce por los síntomas y a todas ellas se les toma, en el caso de quienes tienen enfermedad grave, una muestra para diagnóstico de laboratorio. Es lo deseable, es lo que está indicado en el lineamiento de vigilancia,
y a las personas leves se les registra de acuerdo a la vigilancia Centinela. Y lo que vemos es que el pronóstico está hecho para los casos confirmados, que acabamos de ver, pero sí ponemos también los casos sospechosos, que son informativos para fines de vigilancia epidemiológica, es decir, no se requiere tener la confirmación para reconocer los patrones de ocurrencia en el tiempo y en el espacio de la epidemia. Siguen un patrón exactamente igual, dado que el porcentaje de positividad es el porcentaje de personas que estando en la condición de sospechosos van a resultar confirmados y que es el que acabo de presentar. La siguiente. Ahora vemos nuevamente para casos confirmados, y así lo estaré presentando, confirmados sospechosos, confirmados sospechosos. El segundo es más bien la suma de sospechosos y confirmados. Aquí vemos para Villahermosa, Tabasco. Misma idea, es un pronóstico, porcentaje o proporción de 10% de probabilidad, 50 y 90, y vemos que el pico máximo, el ACME, se proyectó o se predijo para el 25 de abril. Y posterior a esa fecha, y ahora sí, aunque excluyamos los últimos 7 días por la precaución que he mencionado, vemos claramente un patrón de descenso posterior al pico. Podemos decir con tranquilidad que Villahermosa, Tabasco, se encuentra ya en la fase de declive de la epidemia. La siguiente. También Villahermosa, Tabasco, pero considerando los casos confirmados más los sospechosos, y vemos también este patrón y estaremos viendo y dándole seguimiento a las fases finales de la curva. La siguiente. Cancún, Quintana Roo, casos confirmados, enseguida veremos confirmados y sospechosos. El ACME, el pico de la curva, se contempló para el 21 de abril. Posteriormente vemos ya el descenso en casos confirmados. Veamos la siguiente. Considerando la suma de sospechosos más confirmados, también vemos el patrón descendente, aun cuando excluyéramos los últimos 7 días por no ser completamente informativos. La siguiente. Culiacán, Sinaloa, lo mismo, el ACME de la curva se proyectó o se predijo para el 18 de abril y vemos en la parte posterior ya un descenso que sigue generalmente el patrón de la predicción. En la siguiente vemos ya la suma de sospechosos más confirmados. Cuando vemos así un exceso, lo que nos habla es que en algún momento no se hizo el registro oportuno de las confirmaciones. Y esto es importante reconocerlo explícitamente porque nos da una señal también sobre la congruencia o la constancia de los procesos de vigilancia epidemiológica. ¿Qué se hace en estos casos para poder interpretar correctamente una curva epidémica? Se usa la información complementaria, que es graficar por fecha de inicio de los síntomas, que es la antepenúltima gráfica que presentó el doctor Alomía y que presentamos todos los días, considerando que hay un tiempo entre que la persona desarrolla los síntomas, que la persona acude a una consulta, que se le toma la muestra, que se procesa la muestra. Si cualquiera de los elementos retrasa su ocurrencia, entonces se dan estas distorsiones. La manera de saber que esto no es un repunte es cuando se grafica por fecha de inicio de los síntomas y entonces obviamente cambia toda la curva o la mayoría de la curva, en particular los últimos 7 o 10 días, porque se reasignan a una fecha, pero la fecha ahora es la fecha de inicio de los síntomas en vez de la fecha de registro. Cuando se acumulan así, habla de la sospecha de un retraso en el registro o la notificación. Y esta es la fecha actual. La siguiente. Tijuana, Baja California, el ACME se predijo para el 22 de abril y después tenemos este patrón descendiente. Aquí lo vemos todavía con cierta reserva porque está muy próximo a los últimos 7 días, que si los descontamos por no ser completamente informativos, por la razón ya comentada, entonces podríamos no estar todavía con la confianza de que vamos en un patrón de declive. Veamos ahora los casos confirmados y lo que vemos es posiblemente también una disparidad importante entre confirmados y la suma con sospechosos, lo que nos puede hablar de retraso
tanto en la demanda de servicios de salud, como en la confirmación, como en la notificación. Estas son las 3 etapas de las que proviene un registro de casos confirmados, siendo los sospechosos solamente el primer punto. Y la fecha actual. Me parece que son todas. ¿Sí? Son una más. Tenemos una más. La región de las que están empezando todavía o están en fase ascendente. Como pueden ver, excepto la Ciudad de México o la Valle de México, las demás son las que están en declive, y aquí tenemos las que están en ascenso para que las conozcamos de una vez. Ya las habíamos mencionado anteriormente. La región de Puebla-Tlaxcala, vemos una predicción que es todavía muy inexacta. Tenemos muy extensa esta curva epidémica, lo cual no es usual en el comportamiento de una enfermedad infecciosa de rápida propagación. Y como estos son los casos confirmados, nos habla de que la curva todavía no, lo que dicen los matemáticos, converge con los casos como se presentan. Cada semana, 2 veces a la semana, tenemos actualizaciones de la predicción, y entonces lo que ha pasado es que progresivamente va convergiendo conforme hay mayor cantidad de datos. La siguiente. Aquí vemos lo mismo. Y lo que nos explican los matemáticos, y nos parece congruente con el conocimiento epidemiológico, es que en algunas zonas, cuando se hace la proyección para una ciudad en particular o una región en particular, en este caso se hace para la dupla de la ciudad de Puebla con la ciudad de Tlaxcala, considerándolas como se hace para el Valle de México como una sola zona de transmisión, si no se considera la ocurrencia de los casos de dispersos que están en los municipios, sobre todo rurales, entonces la predicción no converge. Lo vamos a ver en el caso de Oaxaca también de manera muy notoria, cómo la predicción no converge, lo que nos lleva a identificar una dispersión en pequeños conjuntos, a veces de un solo caso en algunas poblaciones. La siguiente. Veracruz. Lo contrario, en Veracruz vemos una curva de predicción que converge de manera muy exacta con lo que está ocurriendo. Estamos todavía antes del momento cumbre predicho, que es para estamos ya prácticamente hoy en este punto, el 10 era donde está la predicción, y aquí vemos un pequeño desfase en la notificación. La siguiente. Cuando consideramos los casos sospechosos, se queda ahí, es un retraso de la confirmación o de la notificación de las confirmaciones, y vemos todavía este patrón ascendente. La siguiente. Vean Oaxaca, lo que les decía, es todavía una predicción muy inexacta, porque vemos esta dispersión y con tan pocos casos que han ocurrido en un calendario todavía muy esporádico, no se puede hacer una predicción que converja en una curva única. Hay dispersión territorial y hay dispersión en el tiempo. La siguiente. Lo mismo cuando agregamos los casos sospechosos, además de los confirmados, y cuando vemos la curva, que no la tengo a la mano en este momento, de ocupación, de hospitalización, vemos aún menor exactitud en la predicción, porque tenemos aquí en la terapia intensiva varios casos que no están considerados en la predicción. La explicación es esta: no se están integrando los casos que ocurren esporádicamente en el territorio fuera de las zonas urbanas, que son sobre las que se hace la predicción. La pregunta obvia sería, bueno, ¿y por qué no los incluyen en la predicción? Porque entonces lo que nos lleva es a una predicción que es demasiado vaga respecto al territorio. Aquí lo que interesa es encontrar un balance entre predecir lo que va a ocurrir en una zona donde se está haciendo la intervención principal, que es garantizar la disponibilidad hospitalaria, versus tener una predicción que no converge en el tiempo. Entonces, ambos elementos pueden ser informativos, pero para fines de la fase 3, nuestro énfasis es la ocupación hospitalaria. Gracias. La siguiente, Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca, Morelos, tenemos una predicción que converge bastante bien, que es descriptiva de la tendencia que están siguiendo los casos. Se ha planteado que justo estaríamos prácticamente hoy en la zona del ACME, y en la siguiente, cuando adicionamos los casos sospechosos, vemos que ya se completan aquí, sobre todo respecto a la diapositiva anterior, los casos que están pendientes de confirmación. Entonces todavía tenemos que esperar, acercarnos al ACME
para que llegue finalmente la fase de descenso. Creo que esta es la penúltima. Siguiente. Acapulco Guerrero. Acapulco Guerrero. Tenemos hoy predicciones para 47 ciudades y nuestros colegas, los expertos matemáticos, nos están ayudando a hacer predicciones para distintas regiones, ciudades. Se empezó con una predicción para las ciudades que tuvieran más de 800,000 habitantes o que tuvieran una intensidad de transmisión alta. Después han ido bajando y tenemos hoy, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, para 6 ciudades. Para el caso de Guerrero tenemos 2 ciudades. Aquí, por ánimo de tiempo, presento las que son más representativas, pero estas predicciones las tenemos para varias otras ciudades de interés. Aquí vemos Acapulco Guerrero, menos convergencia, es una curva más extensa, pero todavía bastante cercana a lo que finalmente está ocurriendo. Si agregamos los casos sospechosos, vemos esto, y aquí también existe la inquietud de 2 cosas. Una, el porcentaje de confirmación, que podría ser menor localmente, de hecho es menor localmente, y lo segundo es que hubiera retrasos en la notificación. Esto lo comparamos siempre por fecha de inicio de los síntomas, la curva se extiende hacia el pasado y podemos ver una mayor convergencia. Aquí tenemos el ACME, el 22 de mayo, todavía faltan varios días, 11 días antes de que lleguemos a ese punto ACME. La siguiente. Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco tiene de manera muy notoria pocos casos. Hasta hace una semana la predicción era muy extendida, poco precisa, y tenía que ver con lo poco informativos que resultaban los casos, no solo por escasos, sino principalmente por dispersos. Y estamos pues esperanzados de que esto represente que hay un momento de muy baja transmisión, pero que en su momento, irremediablemente por ser una ciudad grande, podría levantar un pico epidémico. Creo que tenemos también aquí la siguiente, los sospechosos. Aquí vemos con los sospechosos, es un poquito más informativa. Todavía para el momento ACME es 13 de junio, entonces todavía falta prácticamente un mes y 2 días para que, si esto se convierte ya en una zona de transmisión continua, pudiéramos llegar a ese momento. La siguiente, Monterrey, Nuevo León, pasa algo semejante, es todavía una predicción muy dispersa, todavía muy pocos casos, vamos a ver con casos sospechosos, aumenta, se acerca más a la predicción, pero todavía son relativamente pocos, y la predicción, como se ve aquí, se trunca. Se trunca no porque no se pueda hacer la predicción más larga, simplemente por visualización se corta ahí, pero prácticamente está acabando en agosto. La tercera semana de agosto es donde se espera que, si esta es la trayectoria de la curva, esto llegaría a pasar en Monterrey. Ahora, respecto a Guadalajara y Monterrey, quiero hacer la siguiente advertencia. Recuerden que todas estas curvas son la predicción bajo las circunstancias de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En un momento dado, que lo anunciaremos a lo largo de esta semana, tenemos que preparar la salida de la Jornada Nacional de Sana Distancia, porque está programada para terminar el 30 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que si la quitamos, ¿qué va a pasar? No temer, no quiere decir que nos quedemos sin intervenciones de prevención o de seguridad sanitaria. Lo que quiere decir es que ya no es conveniente para el país mantener una intensidad de confinamiento generalizada cuando existe una importante disparidad entre las zonas en términos de su intensidad de transmisión. Como se acaba de mostrar claramente, tenemos ya 5 ciudades que son las que empezaron, que están 4 ya para abajo, la Ciudad de México próximamente para abajo, tenemos otras que están para arriba y tenemos muchas que no tienen transmisión en este momento. Entonces, no es procedente mantener una jornada nacional de sana distancia, pero eso no quiere decir que localmente deban prevalecer algunas condiciones que aseguren que esto se mantenga mitigado el riesgo de transmisión. La siguiente, ¿ya acabó? Perfecto. Entonces, esto es todo lo que